En este video voy a explicar los principios básicos del análisis de la electromiografía, teniendo en cuenta que en español la verdad es que hay muy poca información respecto a este tipo de temas. La mayoría de gente que hizo videos de esto los hizo hace muchos años, los hizo en inglés, y para la gente que apenas está iniciando o que no tiene un segundo idioma o que quiere comenzar a leer un libro de electrodiagnóstico, esto puede ser un poco complejo. Quiero simplemente quizás dar ciertas pautas básicas para que la persona que va a leer esto pueda entender lo que está leyendo, porque a veces uno lee y si no entiende, al día siguiente va a practicarlo y perdió su tiempo. Esto es básicamente un prelectura de cualquier capítulo del libro que necesiten: Kimura, Dumitru, Shapiro, monografías de la ANEM, etcétera, para que ustedes puedan entender qué es lo que van a ver. Un resumen breve. La idea es que si tengo tiempo, si tengo motivación, quisiera extender esto con muchas más cosas y mucho más detalladamente. Entonces, básicamente cuando vamos a hacer electromiografía hay unos pasos. Lo primero que hacemos es ver la actividad. ¿Sí? Cogemos un músculo, lo tenemos quieto, vemos el reposo y vemos qué pasa con ese músculo. Lo primero que hacemos con ese músculo es pincharlo. Y el pincharlo, vemos una cosa llamada la actividad de inserción, que es digamos, el reflejo del estímulo de la aguja sobre el músculo cuando entra. Cuando una aguja coge y entra en el músculo, genera una despolarización de las membranas de los músculos y una liberación de acetilcolina por la alteración y por el daño mecánico. Y eso es lo que nosotros vemos en la actividad de inserción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos actividad de inserción, estamos buscando primero que todo y primordialmente estar en músculo. Cuando nosotros no estamos en músculo, pues no vamos a ver como tal una despolarización del músculo. Entonces no va a haber ondas características de actividad de inserción que les voy a mostrar más adelante. Vamos a ver los planos, vamos a ver sonidos que no son muy característicos, y eso digamos que se puede interpretar como una actividad de inserción disminuida. Entonces, cuando no tenemos tejido muscular, por ejemplo, grasa, cuando hay reemplazo fibroso, en alteraciones neuropáticas antiguas, lo que podemos tener es una actividad de inserción disminuida. Eh, los libros dicen que nosotros tenemos que hacer ciertos cuadrantes. ¿Qué quiere decir eso? Insertamos la aguja, echamos sobre un punto, posteriormente nos movemos a otro. Y dependiendo del libro, va a decir que tenemos que hacer de 4 a 6 cuadrantes. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Esta es una gráfica de Dumitru. Dice que el tiempo normal de la actividad de inserción debería ser de máximo 300 milisegundos. Que posterior a eso, todo lo que quede como actividad residual, o sea, lo que estamos escuchando, va a ser anormal. En ciertas enfermedades, ya sean neuropáticas, alteración de un nervio que, por ejemplo, tiene un trauma de un nervio o que tiene una radiculopatía, una plexopatía, van a haber alteraciones de esa actividad de inserción, ya que vamos a pinchar el músculo y posteriormente va a haber una actividad adicional, característica que les voy a mostrar más adelante. Pero también en ciertas alteraciones del músculo per se, o sea, propias del músculo, se puede ver eso. Entonces, digamos que la actividad de inserción es la primera parte. Esto es lo que nosotros vemos en la actividad de inserción. Espero que se pueda escuchar. Entonces, como tal, lo que se ve simplemente es un cambio completo de la línea de base. Y si nosotros cogiéramos
cuadro por cuadro la parte de la actividad de inserción, acá buscando un cuadro que me sirva, que sea medianamente pertinente. Nosotros podemos ver que hay una deflexión negativa en la mayoría de ellas. Y negativa, hay que recordar que en electrodiagnóstico significa que va para arriba. Entonces, más adelante les voy a explicar por qué es negativo, por qué van hacia arriba. Quiero que vean otra cosa. Ahí se dieron cuenta. Hinchó y después de eso quedaron como dos estímulos adicionales. Lo voy a repetir. Eso de ahí, esas ondas adicionales, pueden llegar a ser normales. Digamos que para que después de una actividad de inserción, para que una alteración pueda ser propiamente dicha como normal, tiene que durar más de 3 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Más adelante vamos a ver que existen los saludos positivos y la fibrilación que pues, nos expresan un montón de enfermedades, pero cuando eso no se expresa posterior a eh, 3 segundos en ciertas ocasiones, podría decirse que es algo normal. Entonces, esto es lo que les estaba mostrando, esto es actividad de inserción. Esto es lo que pasa cuando se incrementa la actividad de inserción, que es que nosotros metemos la aguja y después de eso queda una actividad espontánea. Y cuando está disminuida, pues no vamos a ver casi nada. Hay otro concepto importante y es la despolarización de la neurona. ¿Y qué es lo importante? Cuando esta neurona se despolariza, llega la unión neuromuscular y al llegar a la unión neuromuscular va a generar una contracción del músculo por una liberación de acetilcolina. En muchas ocasiones, cuando hay una despolarización que no es a un nivel lo suficientemente grande para generar un punto de no retorno, que en este caso es de menos 55 milivoltios, vamos a tener una liberación regular y sostenida de acetilcolina, que no es lo suficientemente grande para generar una contracción del músculo. Esa, o para generar pues, una despolarización muscular más bien, sostenible grande. Mm, Eso nosotros cómo lo vamos a ver, como una cosa llamada ruido de placa. Y básicamente es un ruido de fondo que nosotros vamos a tener en nuestra línea de base de electromiografía. Pero cuando hay una despolarización importante, esa unión neuromuscular, que muchas veces se da porque nosotros cogemos y pinchamos esa unión neuromuscular con la aguja, vamos a tener unos potenciales especiales que yo les voy a mostrar, potenciales en espíritu. Esto es lo que he explicado previamente. Entonces, miren, el ruido de placa básicamente significa que hay una unión neuromuscular que está secretando acetilcolina regularmente. Tiene ese ruido característico en caracola de mar, en que es un ruido irregular. O sea, verdaderamente es como una interferencia, piensa que es como un ruido que está de fondo. Por otra parte, las espículas de placa o las espigas, cuando nosotros llegamos y con un estímulo mecánico, en este caso la aguja, tocamos esta unión neuromuscular, podemos generar la despolarización. Es importante, primero, que son irregulares, y vamos a dar cuenta que la diferencia entre la placa y las ondas agudas positivas y las fibrilaciones no solamente van a estar en su forma, sino también en la frecuencia de descarga. Digamos que cuando tenemos una alteración por denervación o por inestabilidad de membrana, esas alteraciones tienden a tener un ritmo de descarga regular, quiere decir que van. En cambio, en este caso, cuando estamos viendo potenciales de placa, espículas de placa, vamos a tener como si estuviéramos usando carne, a diferente
van a diferente ritmo, no, no vamos a tener un ritmo regular. Entonces, no solamente tenemos que pensar en lo que se ve en la pantalla, en este caso lo importante es que siempre vamos a ver la deflexión negativa inicial, o sea que va a estar arriba. Le explico por qué, sino que también van a ser descargas irregulares. Se puede ver acá claramente que no siguen una regularidad, que más adelante vamos a ver que los potenciales de fibrilación y los saludos positivos que van a tener. Más adelante explico igual que son. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros llegamos, ponemos una aguja y esa aguja está encima de ese músculo que vamos a despolarizar, lo cual hace que toda la corriente y todo el potencial eléctrico se vaya o se separe de la aguja. Recordemos que en el caso de la electromiografía, el negativo va para arriba, o sea, el negativo se aleja. Entonces vamos a ver que la primera deflexión va hacia arriba y luego va a caer. Entonces, si nos devolvemos, podemos ver que los potenciales van para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo placa. Muchas veces algunas personas confunden ese potencial que va para arriba o ese potencial con una deflexión negativa inicial, si queremos hablar técnicamente, con denervación o con potenciales de fibrilación patológicos. Por eso es importante reconocerlos para saber cuándo la prolongación de la actividad de inserción es anormal y cuándo no. No toda prolongación de la actividad de inserción es anormal. Lo que es anormal es lo que pasa después de eso. Porque esto pues es algo fisiológico que nosotros causamos. Esta es la misma explicación. Miren, lo que estamos haciendo es poner la aguja eh, lo que hace como tal es estimular esa rama axonal terminal y esa rama axonal descarga en el músculo y el músculo como tal libera hacia las partes contrarias de la aguja, lo cual hace que se dé un potencial negativo porque se aleja de la aguja que es la que capta. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la denervación o la inestabilidad de membrana? Que más adelante voy a explicar qué es, porque acá lo que estamos viendo básicamente es cómo se ve una y cómo se ve otra. Pero la denervación básicamente implica, para decirlo de una manera muy sencilla, que el músculo se desconectó del nervio por X razón, ¿sí? Por X razón propia del nervio. Y la inestabilidad de membrana, para explicarlo en mis palabras, tiene que ver más que todo con una alteración del músculo que genera que descargue de una manera incontrolada o descontrolada. Entonces, miren lo que pasa. En este caso, digamos que como el músculo se separa del nervio o como el músculo comienza a descargar de una manera descontrolada por una acción, bien, lo que vamos a ver es que nosotros ponemos la aguja, comienzan a llegar potenciales de todo lado. Hay potenciales que se acercan hacia la aguja, como hay potenciales que se alejan de la aguja. Si nosotros vemos la diapositiva anterior, lo que pasaba era que todos los potenciales se alejaban de la aguja porque la aguja era la que causaba la despolarización del músculo. En este caso es el músculo que se está despolarizando solo porque está dañado, ya sea porque o tiene una miopatía que lo está alterando o porque el nervio que lo inervaba se desconectó de él. Eso va a generar que nosotros siempre tengamos una deflexión positiva inicial. ¿Por qué? Por lo que expliqué. Porque como se están despolarizando en todas las direcciones, ciertas fibras van a mandar el estímulo hacia la aguja y eso se va a ver como una deflexión positiva inicial, o sea, hacia abajo. ¿Y qué es lo importante? Primero, cuando nosotros estamos viendo, acá me equivoqué, potenciales de fibrilación, vamos a ver que esos potenciales
tienen amplitudes bajas, de 20 a 20 picovoltios, y que tienen frecuencias de disparo no mayores a 10 Hz. Eso es importante porque generalmente la frecuencia de descarga de un músculo cuando va a hacer una contracción voluntaria va por encima de los 5 a 10 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando un músculo hace una contracción voluntaria puede tener morfologías parecidas a estas, que nosotros vamos a ver cuando un músculo se desconectó del nervio. Entonces, ¿qué lo diferencia? La frecuencia del disparo, que es una frecuencia que es mucho más baja y que la amplitud de ese potencial también es baja. Cuando hacemos una contracción voluntaria, la amplitud es grande, puede llegar al milivoltio. Acá miren que es un quinto de eso. Otra cosa importante es que conforme el músculo se va atrofiando, estos potenciales también disminuyen de tamaño. Entonces al comienzo vamos a tener potenciales de 200 picovoltios y en un punto pueden ser potenciales de 20 picovoltios. Entonces, mire, quiero que vean los potenciales de fibrilación cómo se ven. Si se dan cuenta, antes estaban hacia abajo, hacia arriba, diré, hacia arriba, y ahora van hacia abajo, o sea, hacia positivo, porque recuerden que en electromiografía positivo es hacia abajo. Significa que la descarga de esta unidad motora fue captada o se envió hacia la aguja. Cosa que pueden ver acá es que es regular, siempre está descargando en el mismo lugar, en las otras igual digamos que en su propio ritmo. Y digamos que lo describen como un ruido de lluvia sobre tejado, en hojalata, o sea, imagínense una lluvia en teja de zinc, básicamente. Sin embargo, esto aplica más que todo para fibras únicas que vamos a coger. ¿Qué quiere decir? Que vemos la enervación de una sola fibra o vemos una fibrilación de una sola fibra, pero muchas veces se unen y eso hace que no es que vaya a sonar de esta manera. Ahora vienen los agudos positivos. Los agudos positivos son otra forma de alteración de la membrana muscular y significan lo mismo que las fibrilaciones, que es lo que vimos anteriormente. El agudo positivo se da porque nosotros, al igual que la vez pasada, tenemos una fibra muscular que está descargando incontrolablemente porque no tiene quien la controle, ya sea por un daño intrínseco del músculo o por un daño de su nervio. Pero en este caso, nosotros con la aguja tenemos una presión mecánica sobre la fibra muscular. En el anterior no, en el anterior simplemente estaba cerca y fue captado. En este tenemos la aguja sobre la fibra muscular y eso hace que tengamos, pues primero un potencial que se va acercando hacia la aguja, que es esa deflexión positiva inicial, que es esto que ven hacia abajo. Pero después de eso, conforme hay una deformación del músculo o de la fibra muscular, hay una distorsión de esa onda negativa, que es esto que va hacia arriba. Como se distorsiona y se demora más en pasar, tiene esta forma. Digamos que eh, en inglés le dicen positive sharp waves y es lo mismo. Son ondas agudas positivas que podemos decir que son afiladas, para decirlo de alguna manera. Entonces miren cómo se ve. Si se dan cuenta, acá tenemos varias fibras descargando a la vez. Esto es una fibra y esa fibra grande que se ve es otra fibra. O sea, acá hay una y acá hay otra. Eh, digamos que pasa lo mismo que con la fibrilación, y es que va a ser estable. No se va a escuchar tanto como un ruido agudo sobre lluvia de tejado, sino que se puede ser un estallido un poquito más sordo, ¿sí? O sea, no lo van a sentir quizás tan agudo, es algo un poco más difícil de escuchar y ahí sí es muy importante poderla ver. Digamos que
dependiendo de la bibliografía, hay ciertas bibliografías que dicen que puede tener amplitudes de 20 a 200 microvoltios, digo, picovoltios, pero hay otras bibliografías que dicen que puede llegar a los 3 milivoltios. Eh, ¿Eso qué significa? Porque la verdad que es introductorio. Quiere decir que si nosotros cogemos y cada uno de estos cuadritos midiera 100 microvoltios, picovoltios, entonces acá tendríamos 200 picovoltios. Entonces este agudo positivo inicial estaría por los 150 picovoltios. Es todo lo que quiere decir. Y si tenemos 10 picovoltios, pues tendríamos un milivoltio. Entonces, generalmente cuando nosotros estamos haciendo electromiografía, no es que tengamos o uno o la otra, sino que tenemos combinaciones de ellos, ¿sí? O sea, vamos a tener fibrilación por un lado, porque a lo mejor estamos captando la descarga de una fibra muscular lejana, pero también podemos tener agudos positivos porque estamos haciendo presión mecánica sobre ciertas fibras que también están denervadas o que tienen alteraciones por inestabilidad de membrana. Entonces va a haber una combinación realmente de las dos. Hay una combinación de agudos positivos con fibrilación. Generalmente es lo que se ve. Que están desactivados. O sea, si ven la fila de arriba son agudos, abajo hay fibrilación, luego abajo vuelven a aparecer agudos y después fibrilación. Si se dan cuenta abajo, bien abajo, yo dejo caer, pues esto está a 50 picovoltios por división. Quiere decir que cada uno de estos cuadritos mide 50 picovoltios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso estaríamos con una fibrilación de 350 picovoltios, lo cual quiere decir que esas medidas que nos dan son muy relativas, depende también del contexto clínico. Si tenemos un paciente que está completamente en reposo y comienza a tener eh, alteraciones de este tipo, pues es más probable que haya denervación. En cambio, si tenemos un paciente que se está moviendo, que no está tranquilo, que no tiene un ritmo de descarga regular cuando estamos haciendo la electromiografía, hay que pensar que puede ser actividad voluntaria en un punto. Otra cosa importante es que es bueno poder clasificar eh, la electromiografía eh, en la cantidad como tal, la cantidad o en el grado de afectación. Entonces, nosotros podemos decir que hay potenciales únicos, que es lo que generalmente vimos en el primer video de fibrilación, pero conforme aumenta esa cantidad, pues nosotros lo vamos a ir poniendo en nuestra tabla para hacer el informe. Entonces, hay una cosa llamada el patrón de interferencia, que es este 4, y ese básicamente quiere decir que se cubre toda la pantalla. Significaría que toda la pantalla está llena de signos de agudos positivos o de fibrilación. Eh, o por otra parte, digamos que hay ciertas partes libres, pero en la mayoría de la pantalla, ahí estaremos hablando de un +3 o en un +2, en el cual digamos que se están cubriendo 3 o más áreas, pero no son todas, lo que quiere decir que es más o menos la mitad de, del trazado que tenemos. Es la verdad algo muy subjetivo y que nos sirve más que todo para hablar de gravedad, pero puede que no cambie en muchos casos el diagnóstico. Eso sería todo por ahora. Esta es una prueba, es un primer video. Lo voy a dejar montado. No sé si fue bueno, si fue malo, si a lo mejor dije muchas cosas de más. Espero un review algún día. Y ya, eso sería todo.